número 9. Entonces continuamos con la siguiente, que es la clase número 10. Vimos y concluimos la religión budista, que es una religión sin Dios, por lo menos la más tradicional, la más antigua, la ortodoxa, sin alma, sin oración, sin la idea de un pecado, es agnóstica oficialmente, atea, pero también es politeísta en algunos de sus textos. Acá tenemos la imagen del templo jinista o también jainista. Vamos a utilizar estos dos nombres porque en algunos libros aparece como jinista y en otras como jainista. Muy hermoso el lugar donde se encuentran estos templos. Esto es en Delhi. Acá tenemos otro templo jainista en India. Y es precisamente de lo que vamos a trabajar ahora y de lo que vamos a hablar de la otra religión que también se desprende del hinduismo, y esta es la jinista. Vulgarmente suele ser considerado fundador del jinismo Vadamana, que nació en el siglo VI antes de Jesucristo. Estamos hablando entonces del año 500 antes de Jesucristo. Una religión también antiquísima, milenaria. Son 2500 años de existencia entonces, 500 años antes del surgimiento del cristianismo. Nació en la India septentrional, es decir, en la parte norte de la India. A los 30 años de edad, abandonó a su esposa y también a sus hijos, se cortó el cabello y se convirtió en una asceta, es decir, en un sadhu. Es muy parecido a la historia de Buda. Abandonaron a su familia y se fueron a vivir una vida de asceta o renunciante. Alguien le puede condenar por haber abandonado a su familia, sus hijos, a su esposa, para dedicarse prácticamente a mendigar, a renunciar a todo lo que posee, lo material aquí en la tierra. Pero esto ocurrió en una religión que es el hinduismo, y para ello el abandonar a su esposa, a sus hijos, para dedicarse a la vida de renunciante, no es reprobable ni reprochable, sino que es una actitud que es virtuosa para los miembros de esta religión. Tras un periodo de concentración, ayuno y mortificación, alcanzó la iluminación. Como el, en el budismo también está el elemento de la iluminación. Desde entonces se llamó Jina, que significa victorioso sobre sus pasiones y el mundo, o también Kevalin, omnisciente, o Mahavira, gran héroe. Predicó en extensas regiones de la India hasta su muerte, que ocurrió cuando tenía 72 años. La cronología jinista se inicia en el año supuesto de su muerte, el 527 a.C., aunque otros estudios serios de la vida de Jina lo sitúan entre el 477 o el 468 aproximadamente, antes de Jesucristo. Su nacimiento, como el de Buda y Zoroastro, estuvo acompañado de fenómenos maravillosos. Se dice que un gran resplandor habría iluminado la noche de su nacimiento. El nacimiento de este fundador se parece entonces al nacimiento de Jesucristo que describe los evangelios. Claro que es muy diferente, hay una estrella la que guía el lugar de su nacimiento y que atrae a los reyes que vienen, perdón, los magos que vienen del oriente. Esto acá con respecto al nacimiento de Gina, evidentemente que se relaciona con una leyenda, una mitología, más que la realidad. Más que el fundador, Gina fue uno de los reformadores de la doctrina Syadvada, propia doctrina naturaleza, relativismo inicialmente por sus adeptos. Actualmente ascienden a unos 4 millones de personas en la India. Ahí tenemos a los monjes en la parte superior de la pantalla, y en la parte inferior derecha de su pantalla están las monjas jinistas. Una religión muy antigua,
Es minoritaria, sin embargo, en contraste con las otras. La doctrina higinista se estructura en tres secciones: el conocimiento, la fe y también la conducta. Veamos entonces el Siddhata o doctrina de las distintas posibilidades o relativismo. Se caracteriza esta doctrina por el relativismo. Dicen los jinistas o los jainistas: cualquier afirmación y doctrina carece de valor absoluto e inmutable. Está sometido a múltiples condiciones vinculadas al contexto, a las circunstancias y también al cambio continuo. Pareciera que no hay verdades absolutas entonces, sino que se puede mirar de distintas perspectivas según la doctrina relativista del jinismo. Cualquier objeto de conocimiento puede ser captado desde 7 puntos de vista o perspectivas que son distintas. El politeísmo del jinismo es un politeísmo intramundano, sin divinidad suprema trascendente. Como el budismo, el jainismo reacciona contra el ritualismo brahmánico. Hay dos religiones que se desprenden del hinduismo y que protestan contra ella: el budismo y el jinismo. Esta es una de las otras, el jinismo. Protestan contra el hinduismo, contra el ritualismo brahmánico y también contra la atribución de un origen y significado religioso de las castas. No están de acuerdo con las castas. Causó un grave problema entonces para varios indios e hindúes las castas. Por eso es que se desprendieron dos religiones, el budismo y el jinismo. No admite tampoco la existencia de una divinidad suprema, que es omnisciente, omnipotente y espiritual. No creen en esa divinidad suprema, omnisciente, omnipotente, espiritual, trascendente al universo y también al hombre. Por lo tanto, el Dios nuestro, el Dios cristiano, no sería admitido para los jinistas, sería muy complejo de admitir porque están en desacuerdo, de hecho, con ese tipo de Dios. No se admite, no es supremo, no es omnisciente, no es omnipotente o espiritual, tampoco trasciende al universo y al hombre. Todo queda como reducido en el ámbito del universo. Y el universo, dicen los jinistas, es increado, es decir, el universo siempre ha existido. Es eterno entonces el universo, aunque está sometido a distintas fases ascendentes y descendentes. Se conocen como los ciclos. Cree lo mismo entonces que el hinduismo. El hinduismo, el budismo y el jinismo, todos están relacionados con respecto a cómo se concibe la historia, como cíclica. Fuera del cosmos no hay sino un espacio totalmente vacío. El universo se estructura en tres mundos, según las enseñanzas jinistas. En estos tres mundos está el mundo inferior, por 7 niveles, en los cuales hay 48 millones de infiernos o lugares de oscuridad, de sufrimiento y terror. Así describen este mundo los jinistas. Hay un lugar inferior entonces, inferior. Pero son muchos, están compuestos de 7 niveles. Hay 48 millones de infiernos o lugares de oscuridad. Y este lugar es, de estos 48 millones de infiernos, se caracteriza por la oscuridad, sufrimiento y terror. Esa es la característica de este lugar inferior. Recuerden, mis hermanos, estamos en el siglo sexto antes del Señor Jesucristo. ¿Qué más dicen ellos? Para los condenados y también para los demonios. Y en este lugar inferior están los condenados y están los demonios. Si bien la gran mayoría solo durante un tiempo limitado. Aquí nos encontramos con el jinismo, que se supone que fue Jina el que reforma esta religión y establece esta comprensión de el mundo politeísta intramundano,
tiene un concepto del infierno muy elaborado y desarrollado. 7 niveles, por ejemplo. Y en estos 7 niveles hay 48 millones de infiernos. Y en estos infiernos se caracteriza por la oscuridad, el sufrimiento y el terror. Y ahí están los condenados y los demonios. Nos encontramos en el siglo sexto antes de Jesús. Esto es lo sorprendente. Los hebreos, las escrituras del Antiguo Testamento, no saben lo que ocurre después de la muerte. No hay una concepción acerca del infierno. No saben lo que ocurre. De hecho, en el cielo no existe esa idea del cielo, el infierno. Para los del Antiguo Testamento hay un Seol, pero el Seol no se sabe qué es lo que es. Para los judíos, todos se van al Seol, tanto buenos como malos, creyentes, incrédulos, todos se van al Seol. ¿Y cómo es ese lugar, el Seol? No se sabe. No se sabe si están conscientes o están conscientes, no saben si hay comunión con Dios o no hay comunión con Dios en el Seol. Es un lugar de oscuridad y indefinible. No hay nada claro, muy sombrío, la idea del muy ambiguo también, muy difuso, la idea del infierno o del Seol, la vida ultratumba, o el lugar donde se van los espíritus de los difuntos. Pero resulta que ahora, y ellos dependen de la revelación especial, es decir, lo que Dios le reveló especialmente a los profetas, escritores del Antiguo Testamento. Pero resulta que en la época del siglo sexto, la misma época de las escrituras del Antiguo Testamento, hay en la India una religión que es reestructurada por un hombre, Jina, y que tiene una concepción acerca del infierno muy elaborada. La pregunta que nosotros podemos que puede surgir acá o plantear, ¿de dónde trajo Jina este concepto del infierno tan elaborado? Porque en las escrituras sagradas cristianas el concepto de la vida de ultratumba y del infierno y del cielo no va a ser revelado sino hasta el siglo primero con la venida de Jesucristo y los apóstoles. Solo en el Nuevo Testamento, porque Cristo lo enseñó, sabemos que hay un lugar en el Seol que está separado. En un lugar están los creyentes que están consolados, siendo consolados, y en el otro espacio inferior se encuentran los incrédulos siendo atormentados. Sabemos que hay un infierno también, el lago de fuego y azufre, que describe el libro de Apocalipsis. Cristo también lo dijo, donde el gusano nunca muere, la llama nunca se apaga, donde será el lloro y el crujir de dientes. Allí, nos dice el libro de Apocalipsis, estará el falso profeta, el anticristo, y también Satanás y todos los incrédulos. Y el apóstol Pablo habló también del cielo, de un lugar paradisíaco donde están los cuerpos resucitados. Y nos describe muy bien acerca del infierno y el cielo. Pero eso se reveló en el Nuevo Testamento en el siglo primero. Pero ¿cómo supo Gina que el infierno es un lugar de oscuridad, de sufrimiento, de terror y donde están los condenados y los demonios? ¿Quién le dijo a él esa, esa verdad? Porque es verdad. No sé si alguien tiene alguna idea. ¿Cómo es que Gina llegó a esa conclusión? ¿Alguna idea, mis queridos hermanos, hermanas, pastores? ¿Cómo pudo haber llegado a esa comprensión tan, bueno, no es perfecta, pero muy, muy similar al cristianismo, pero que va a ser revelado mucho más adelante, 500 años después? El pastor Mauricio tiene problema con el micrófono, no sé si habló algo, no se escuchó nada. Sí, no se escucha nada. Hay un problema ahí con el micrófono. Bien. ¿Nadie entonces? ¿Alguna,
¿Alguna idea de cómo lo pudo haber sabido este hombre? Bueno, aquí vamos a tratar de explicar que esto lo estoy grabando, ¿verdad? Quiero asegurarme de que lo estoy grabando. Mm, Sí, efectivamente. Ya. Esto es producto de la revelación, entonces. Dios se lo reveló, pero tenemos que precisar aquí la revelación. Hay una revelación que es la revelación general. Dios se revela por medio de la creación. Dios se revela por la creación, la constitución del ser humano y también en la historia. Y ahí es la revelación general. Tenemos que entender las ideas de la revelación general y también hay otra especial. Dentro de la revelación especial está la encarnacional, Cristo el que se encarna, y la escritural, la Biblia. La Biblia es la revelación escritural entonces. La Biblia con respecto a la revelación general dice: lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que las personas no tienen excusa, porque lo invisible de Dios se ha dado a conocer. También nos dice el libro de los Salmos: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando alguien ve el mundo, el universo, llega a la conclusión de que esto no se pudo haber creado solo, sino que alguien tuvo que haberlo creado. Dios lo creó entonces. Dios se revela por medio de la revelación, pero esta revelación es la general. También se revela por medio de la constitución del ser humano. Nosotros tenemos una ley moral, una naturaleza espiritual. Una ley moral, sabemos que hay conductas rectas que deben seguirse, conductas erradas que deben evitarse. Somos seres religiosos también. Necesitamos de la religión. Por lo tanto, tenemos aspiraciones, necesidades religiosas. Y Dios se revela también en la historia. La historia lo guía a Dios. Los acontecimientos mundiales son guiados, controlados, supervisados por Dios. En ese sentido, entonces, por la necesidad religiosa de los seres humanos, algunos llegaron a la conclusión de que hay un infierno, como lo estamos viendo en el caso de Gina. Dios se lo reveló, pero esa es una verdad, efectivamente, pero revelada por Dios, pero esa revelación es la general. Y la revelación general está distorsionada también por la comprensión propia y vulnerabilidad de los seres humanos. Por eso es que habla acerca de 7 niveles, 48 infiernos. Pero está desarrollada la idea del infierno, de oscuridad, sufrimiento, terror, condenación y también de demonios que se encuentran en ese lugar. Y el infierno, más preciso, más concretamente, lo encontramos en la revelación especial, principalmente en la Biblia. Entonces, podemos ver que en todas las religiones hemos encontrado algo parecido al cristianismo, algo similar al cristianismo. ¿Y cómo llegaron ellos a la conclusión muy parecida a lo que creen los cristianos? Bueno, porque Dios se lo reveló, pero esa revelación es la general. Y esos son los denominados puntos de contactos o las analogías de fe, que nos ayudan a nosotros a comunicar el Evangelio, a presentar el Evangelio, comenzando desde un punto de contacto, no desde la nada, sino a partir de un punto de contacto y de alguna analogía de fe. Entonces, en todas las religiones podemos encontrar algo divino, podemos encontrar algo de Dios. Al mismo tiempo, con los desaciertos, con las vulnerabilidades, con los errores propiamente de los seres humanos. Pero encontramos estos puntos de contactos, que es fruto de la revelación general. ¿Se entendió estas dos ideas de la revelación, verdad? ¿Alguna pregunta sobre los distintos tipos de revelación? Hermano Pablo, Sí, mi pastor Elías. una consulta, mire, a raíz de lo que estoy escuchando y bueno, de lo que también, ¿no es cierto?, la palabra nos revela, ¿el hombre por naturaleza es religioso? Así es, correcto. Correcto. Eso no me quería esa afirmación, hermano Pablo. Muchas Sí, gracias. definitivamente. Ya. Dios nos constituyó como seres religiosos.
Somos esencialmente religiosos, estructuralmente, naturalmente, intrínsecamente, podríamos decir, enfermamente religiosos. Necesitamos de la religión. Y es amén. cosa de, estamos estudiando religiones comparadas. En todas en todas estas religiones hay un intento de buscar algo que trascienda Exacto. al ser humano. Es Amén. parecido a Dios, por ahí que no es igual, pero no se sabe qué es lo que es, por ejemplo, el Se Tao, el intuye. Nirvana, pero están especulando, hablando, reflexionando, intentando buscar algo que nosotros se nos ha revelado por la Sagrada Escritura y sabemos quién es. Pero en estas religiones, como dependen de la revelación general, no alcanzan a precisar lo que buscan. Por eso dicen, no sabemos lo que es el Tao, no sabemos lo que es Brahman, no sabemos lo que es Nirvana, no sabemos lo que es el Dharma. Nosotros sí lo sabemos, de Jesucristo, de Dios, Padre, Hijo, Amén. Espíritu Amén. Santo. Muchas gracias. Por eso se nos mandó a predicar y predicar el Evangelio a todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Eh, hermano Alexis, hermana Ignacia, sobre estas dos ideas, concepto de la revelación, general y especial. Quedó claro, ¿verdad? ¿No hay duda con respecto a estas dos revelaciones? Pueden marcar con el dedo también así la pantalla o activar el micrófono igual. Pastor Mauricio igual puede marcar con el dedo la pantalla que se comprendió. Acá dice de manera, si pudiera repasarlo una vez más, hermano. Ah, muy bien. El- perfecto. La revelación general, Dios se da a conocer. Se da a conocer por medio de la creación. Es decir, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. El ser humano viendo el cielo llega a la conclusión de que esto no se pudo haber creado solo, sino que Dios tuvo que haberlo creado, alguien tuvo que haberlo creado. Se revela también la constitución del ser humano. Yo soy un hombre, alguien religioso, necesito de la religión, y esto está comprobado por todo el mundo, es decir, en todas partes del mundo se cree en algo. Entonces, si, si yo soy un ser religioso, debe haber un Dios, entonces algo que trascienda a mí. Y en la historia de la humanidad, Dios se revela, pero es una revelación general, no es específica, no es concreta, no es un camino para la salvación, pero es una revelación. No, nadie puede decir que no hay un Dios porque lo invisible de Dios se da a conocer por medio de la creación. Pero la revelación especial es concreta, es específica. Es la intervención directa de Dios, dando a conocer las verdades específicamente, concretamente a un pueblo. Y esta revelación quedó registrada en la Biblia. La Biblia es el registro de la revelación especial. Se le llama escritural. Y también Cristo es la otra revelación de Dios, porque dijo a Dios, nadie le vio jamás, el unigénito Hijo de Dios, Él la ha dado a conocer. Dios se da a conocer por medio de la encarnación, por medio de Cristo. Cristo es el Dios encarnado. Esa es una revelación, pero revelación especial, clasificada en la revelación encarnacional. Esos son los dos tipos de revelación. Hay más, pero con eso es suficiente para indicar que cuando estudiamos las religiones mundiales o religiones comparadas, budismo, hinduismo, jinismo, entre otras, nos encontramos en este terreno de la revelación general. Dios se ha dado a conocer a estas religiones, pero pero es la revelación general, por eso que hay problemas, hay dudas, no se sabe qué es lo que es, no se puede nombrar, porque depende de la revelación general nada más, no es específica, no es concreta. En cambio, la revelación especial, sí, eso es mucho más completa, más precisa. La hermana Ignacia pregunta, hoy en día se ve por las redes sociales que le preguntan a las personas si creen en Dios. Ellos dicen que no creen en Dios, pero sí en un ser superior, en un ser creador. Bueno, es un Dios entonces. Bueno, que es contradictorio lo que dice la gente, ¿eh? No creen en Dios, pero sin embargo creen en un ser superior, en un ser creador, pero si eso es Dios, ay, es muy gracioso, se contradicen a sí mismos. Es como si, a ver, es como si dijeran, a ver, yo no creo ¿qué puede ser? Eh, como alguien decir,
Yo no creo en el cielo, pero sin embargo eh, creo en, sí, en un cielo. Yo no creo en el infierno, pero sí creo que hay un infierno, un lugar de tormento. Yo no creo en el infierno, pero sí yo creo que hay un lugar de tormento, un lugar donde están las personas condenadas y donde está Satanás y todos los demonios. Pero yo no creo en el infierno, pero sí creo en ese lugar. Pero el nombre es exactamente el mismo, se refiere a lo mismo. En realidad todos los seres humanos son por naturaleza religiosos. No hay nadie que no crea en algo divino, no crea en lo trascendente, porque es negar nuestra propia naturaleza. Es como decir, yo no tengo hambre, yo no tengo sed. Mi naturaleza me pide comida, mi naturaleza me está pidiendo agua. Por lo tanto, no puedes decir, yo no estoy pidiendo satisfacer una necesidad espiritual. Nadie puede decir eso. Yo no creo que exista algún Dios, porque no pueden, estarían negándose a sí mismos, estarían negando su propia condición, su constitución, estarían negando su propia conciencia y su naturaleza, su estructura interna, lo estarían negando. Es difícil, ser un ateo consistente es muy difícil. Un ateo convencido totalmente es casi prácticamente imposible, porque cuando se encuentran al borde de la muerte, en peligro de muerte, o cuando están enfermos, una enfermedad catastrófica, es muy difícil ser ateo en esas circunstancias, o ateo consistente. Es muy complejo. Hermano Paulo, eso de lo que está diciendo usted es, o sea, es muy, muy real y se ve cada día porque, por ejemplo, hoy en día con el tema de las redes sociales y todo, hay mucha juventud que se ha ido a las calles predicando la palabra de alguna otra manera, algo quizás más moderno que a la antigüedad, y le preguntan a la gente si creen en Dios. La mayoría dice que no y le preguntan por qué no cree en Dios. Y ellos se respaldan en, no, es que yo asistí a una iglesia y vi algo que no me gustaba, y se respaldan en los actos, ¿cierto? De ya sea de hermanos, de cristianos, de, no sé, de pastores, y se respaldan en eso. Y después cuando los que les están predicando les dicen, pero es que si fuese así, o sea, nosotros somos humanos, nosotros podemos errar, pero Dios sigue siendo Dios. Y ellos dicen, ah, no, sí, tienen razón. O sea, en realidad su justificación de que para ellos Dios no existe es por las obras del ser humano. Y cuando se les debate de eso, ah, dicen, ah, no, sí, es verdad. O sea, sí, Dios existe, pero ahí se juegan en contra, o sea, como que no creen en Dios, pero sí creen en Dios, sino que se basan en sus malas experiencias. Y ese Sí, al claro, final, su justificación del por qué se han alejado del cristianismo, o sea, del evangelio, y dicen creer, no creer en Dios. correcto, correcto. Así es, sí, así ocurre frecuentemente. Bien, me esperan unos un minuto y vuelvo en Estamos hablando entonces de los infiernos, 48 millones de infiernos. Lugar de oscuridad, sufrimiento, terror para los condenados y también los demonios. El mundo intermedio corresponde a la tierra habitada por los seres vivos y también por deidades locales. Hay un lugar inferior, luego hay un lugar intermedio es donde se encuentran los seres humanos. Y también no solamente los seres humanos, sino también dioses locales, dioses territoriales. Sería muy semejante al concepto de Dios que tenían las culturas antiguas como de Mesopotamia, de Egipto, las de Babilonia, bueno, estos lugares, los sumerios, los cananeos, de que los dioses no podían tener control en todos los territorios, sino en algunos territorios locales. El mundo superior, también creen en un mundo superior, que está estratificado en 14 niveles. El que está encima de la bóveda celeste. Es la morada de los incontables dioses, caracterizados por su belleza permanente y también por su juventud. Aunque no son inmortales,
así como las demás almas liberadas del karma. La liberación acá entonces en el jinismo es diferente al hinduismo, porque el hinduismo, perdón, es la fusión con Brahman. En el budismo no se sabe qué es lo que es el nirvana, y la liberación tanto en este mundo como en el otro, pero no hay nada más concreto. En cambio, en el jinismo un poco más concreto. El que ha logrado la liberación va a una especie de paraíso, a una bóveda celeste, a una parte superior. Nosotros le llamamos paraíso, pero ellos le llaman la parte superior, donde están los muchos dioses, hay muchos dioses allí, y las almas que han sido liberadas del karma. Y acá en el jinismo sí, creen en el alma. En el budismo no hay alma, en cambio aquí en el jinismo sí, hay un alma. Aunque se ha divorciado del hinduismo, pero conserva todavía elementos del hinduismo como es el karma, la liberación y también el alma. Aquí están las almas. Es muy parecido en este sentido entonces al cristianismo, ¿eh? Habla acerca del paraíso. Y allí están todos los liberados del ciclo de reencarnaciones. Sería, sería cómodo entonces predicarle a los jinistas, porque si nosotros le hablamos del infierno, ellos tienen el concepto de infierno. Si le hablamos acerca del paraíso, el lugar celestial, la bóveda celeste, donde están todas las almas que han sido liberadas del ciclo kármico, ellos también lo van a entender. No va a ser tan complejo predicarle a los jinistas. A los budistas sí, va a ser extremadamente complejo predicarle a ellos, pero a los jinistas no. Por lo menos el cielo y el infierno. Esos son nuestros puntos de contacto de lo que hemos estado hablando. Recordemos que cuando iniciamos la clase dijimos el curso de religiones comparadas que nos sirve para la misión. Y una de estas partes de la misión es identificar los puntos de contacto. Aquí tenemos puntos de contacto, el infierno y el lugar celestial donde están las almas liberadas. Es parecido y de ahí podemos conversar ya o iniciar la conversación, el diálogo con los jinistas. Es una religión también animista. El jinismo es la única religión universal animista, de hecho, pues concede un alma a todas las manifestaciones de la naturaleza, piedras, gotas de agua, semillas, plantas, animales y hombres. Manuel Guerra, en el libro de la historia de las religiones del mundo, dice que es una religión animista, pues concede alma a todas las manifestaciones de la naturaleza. Tendríamos que precisar un poco más en qué consiste la religión animista, porque pareciera que las religiones animistas no ven un alma en todas las manifestaciones de la naturaleza. Pareciera. Superficialmente, sí, superficialmente, pero a la vista del especialista de las religiones, no es específicamente un alma individual que estaría viendo el animista en una piedra, en un vegetal, en un animal, por ejemplo, en un río. No es precisamente un alma individual. Aquí tenemos que explicar en qué consiste el animismo. Albert Samuel, en su libro también ustedes lo tienen, está en PDF, se puede descargar gratuitamente, advierte que el animista, cuando venera a un animal o una piedra o una planta, un insecto, no se dirige concretamente a ellos, más bien se dirige al principio vital que le es común. Principio vital podríamos decir que es un alma, pero no individual, sino algo más transversal a todos. Es decir, un alma, pero universal, podríamos decir. No particular de esa planta, sino que un alma que se ha manifestado en esa planta. Así podríamos explicar bien cómo entiende el concepto de Dios el animista. El culto que se le rinde no va dirigido a los objetos de la naturaleza, porque así se define animismo,
le atribuyen divinidad a elementos y objetos de la naturaleza. Una piedra, un animal, un árbol, una planta, un arbusto, todo. Hay una divinidad detrás de todo ello. O un territorio también, un monte, en fin. El culto que se les rinde no va dirigido a los objetos de la naturaleza, sino a la vida, al orden de las cosas. Mejor dicho, a un Dios impersonal. Este Dios es sin historia, es inmanente y es difuso en la multitud de las cosas. En realidad, se dirige al espíritu universal que anima al mundo y donde los elementos de la naturaleza son personificaciones de esa deidad. Ahora sí comprendimos un poco mejor lo que es el animismo entonces, porque antes pensábamos que el animismo consiste en atribuirle divinidad a elementos de la naturaleza, como dice Manuel Guerra, que ve un alma en todos los elementos de la naturaleza, divinidad de los elementos de la naturaleza, un alma en los elementos de la naturaleza, pero ahora nos están explicando mucho mejor Albert Samuel que el animismo en realidad es un Dios impersonal, sin historia, es sin historia, inmanente, inmanente, es inmanente y difuso en las cosas, en la multitud de cosas. Esto es Dios, es un Dios impersonal, difuso en las cosas. Es un espíritu universal que anima al mundo. Eso es. A ese espíritu universal, impersonal, sin historia, inmanente y difuso en las cosas, es al que el animista venera y honra. Y eso es el animismo, concretamente aquello. Se captó, se entendió la idea de animismo, animista, ¿verdad? No sé si habían escuchado animismo anteriormente, o es primera vez que lo escuchan. De mi parte es primera vez que lo escucho, hermano Pablo. Ah, perfecto, aquí tengo a Elías. Me viene aquí un mensaje. La hermana Ignacia también dice que, ok, todo nuevo, entonces, lo que estamos aprendiendo acá. Bien. Bueno, ahora ya más saben lo que es concretamente el animismo. Ustedes quizás vayan a leer algún libro o escuchen también a algún predicador que dice las religiones latinoamericanas son religiones animistas. ¿Pero qué significa animista? Algunos dicen que le atribuyen divinidad a elementos de la naturaleza, otros ven un alma en la naturaleza, pero en realidad los especialistas, los que han estudiado profundamente una religión, dicen que es un Dios uno solo, como el monoteísmo, pero que es impersonal. Es decir, no es persona, no tiene conciencia de sí mismo, no tiene voluntad, no tiene sentimientos o inteligencia, sino es impersonal, es como una energía, como el viento o la electricidad, sin historia, es inmanente. ¿Qué significa inmanente? Que está en medio de la creación, pero que no es la creación. El panteísmo todo es Dios, el panteísmo todo, la creación es Dios. En cambio acá es inmanente. Hay un espíritu que está presente en todas las cosas, en una planta, en un árbol, en, en un cerro, en una vertiente, está este espíritu. Y por eso se dirige las personas a esta vertiente, a este árbol, pero no es al árbol concretamente, ni al alma del árbol, ni la divinidad que está en el árbol, sino que es al espíritu universal, al único espíritu universal, que se manifiesta y se manifiesta por medio de estos elementos de la naturaleza. O estos elementos de la naturaleza, el árbol, la planta o el insecto, un monte o una vertiente, es una personificación de ese Dios universal.
Eso es, concretamente, el animismo, entonces. Se parece al cristianismo. Si conocieran bien el cristianismo, este Dios ya no sería impersonal, sería un Dios personal. Sería inmanente, pero al mismo tiempo sería trascendente. Y no sería difuso en las cosas, porque estaría en las cosas. Más bien las cosas, toda la creación estaría dentro de Dios. Y es un espíritu universal, claro, que anima a todo el mundo. Eso es lo que nosotros creemos. Es un espíritu universal que anima a todas las cosas y a todo el mundo. Tienen semejanzas, pero diferencias, grandes diferencias también con el cristianismo. Con respecto a la antropología o la doctrina de- del hombre, en la religión jinista o jainista, los seres humanos se dividen en no vivos y vivos. Entre ellos se descuella el hombre o sobresale el hombre. Y el hombre está compuesto de 5 clases de cuerpos. Es mucho más desarrollado. Le gustaba a Gina la especulación religiosa, filosófica, y aquí la especulación antropológica, porque describe al hombre. El cuerpo físico, el kármico, entre otros. Serían muchos, serían 5 en total. Las almas infinitas, en su número, son inmateriales. Las almas son infinitas en su número. Para nosotros, los cristianos, las almas son finitas, tienen su límite. Son inmateriales, ahí no aparecemos nosotros, creemos en las almas inmateriales. Eterna, nosotros no creemos en las almas eternas, el jinismo sí, las almas son eternas. E idénticas por su naturaleza originaria. Todos estos datos de diferencia y semejanza lo van anotando ustedes en alguna parte para cuando corresponda dar el examen o su tarea también le ayude a ver las semejanzas y diferencias con el cristianismo. El karma o materia sutil, especie de coágulo resultante de los deseos e intenciones internos no totalmente limpios, puros, se infiltra en el alma por 42 canales o conductos, dicen los jinistas. Mientras no pierda el lastre kármico, el alma se ve obligado a reencarnarse, porque los jinistas también creen en la reencarnación. La antropología y psicología jinista son un arcoíris de ingredientes y modos, pues enseña la existencia de 7 principios o categorías, de 5 clases de cuerpos, 3 de conciencia, 5 de conocimiento, 8 de materia kármica, con más de 48 subdivisiones. Oh, qué compleja la, la estructura y la definición de los hombres desde la perspectiva del jinismo. 14, 14 estadios de cualificaciones espirituales, 6 colores de karma, positivo y negativo. Una especulación, pero extraordinaria del hombre en esta religión jinista. La ética jinista ahora está marcada por el deseo y necesidad de liberar al alma de la contaminación kármica. Quieren experimentar el nirvana, la iluminación. Bueno, no he leído que le llaman nirvana, iluminación he leído en estos libros. Quieren experimentar la iluminación y una vez que la experimenten se van a un lugar superior entonces, donde están las almas liberadas y también una multitud de dioses. Y del encadenamiento de las reencarnaciones a fin de ser perfecta, o sea, lograr la perfección para poder ascender tras la muerte a la mansión empírica de las almas. El jinismo es radicalmente una religión individualista. Busca la perfección y la salvación de cada individuo sin prestar atención a lo social. Es una especie de antisocial entonces. Bueno, antisocial tiene una característica más negativa, sería individualista, hiperindividualista. Son hiperindividualistas porque incluso recomiendan el control de la natalidad. No quieren tener hijos. ¿Para qué? Para evitar las preocupaciones ocasionadas por los muchos hijos que absorben demasiado tiempo. Bueno, los que son padres, las mamás sobre todo, saben de qué estoy hablando o lo que hablan los genistas, pero dice que demandan mucho tiempo, mucha atención,
y muchas preocupaciones y apartan la atención primaria del perfeccionamiento individual. Una persona que tiene muchos hijos, entonces no va a estar tan preocupado de perfeccionarse moralmente. Esa es una razón por la cual desincentivan el tener muchos hijos y el control de la natalidad. La otra razón para no tener muchos hijos en el jainismo es para evitar la superpoblación, porque según ellos dificultaría la población, superpoblación mundial, y hasta imposibilitaría la alimentación exclusivamente vegetariana, porque no habían suficientes legumbres, frutas y verduras para poder alimentar a tanta población. Necesariamente tendrían que alimentarse de carnes, a lo cual ellos no están de acuerdo. También la no violencia, la doble cara o creencia de los jinistas en la existencia del alma en todas las cosas y la reencarnación del alma humana los condujo a dar más importancia que nadie a la no violencia. Tienen prohibido dañar, incluso inadvertidamente, a cualquier ser viviente. Por eso los jinistas, especialmente los monjes, caminan con una escobilla en la mano para barrer el suelo y no pisar ningún animalito o insecto, porque piensan que son encarnaciones de anteriores personas. Puede ser incluso algún ancestro, algún pariente que se ha reencarnado en un insecto y ahora va a pisarlo por ningún motivo, entonces tienen mucho cuidado de pisar insectos. Y también tienen como una mascarilla acá, una rejilla, para evitar que las moscas ingresen a la boca y así correr el peligro de que asesine a la reencarnación de una persona del pasado. Tienen prohibido profesiones que impliquen la posibilidad de dañar o matar a un ser vivo, como la caza, la pesca, excavar pozos, traficar con armas. Las personas que trabajan con retroexcavadora, por ejemplo, o que son constructores, no podrían ser higienistas porque eventualmente podrían matar a un gusano o alguna lombriz. Con la retroexcavadora, destruir una lombriz. O, ¿qué más puede ser? La agricultura no podrían ser pescadores porque estarían asesinando los pescados. O no podrían dedicarse a la industria ganadera. No podrían dedicarse a la ganadería porque implica matar animales. No podrían criar cerdos. No pueden criar tampoco gallinas porque todo eso implica comérselas. Y ellos no comen nada de eso porque sería destruir, asesinar a una persona que se ha encarnado en una de estos animales. Mucho menos traficar con armas, y las armas son para asesinar a los seres humanos. Para eso se crearon las armas, no para intimidar, sino para matar, para asegurarse de que la persona a la cual se disparó muera. Se puede dedicar a la agricultura, pero con muchas restricciones, con mucho cuidado, de tal manera que no pasa a llevar ni matar a algún gusano o alguna lombriz. Siguen una dieta estrictamente vegetariana. Se prohíbe el pescado, la carne, los huevos. Han edificado hospitales para animales viejos y también animales enfermos. Y en estos hospitales hay secciones para las orugas y animales inmundos. ¿Qué le parece la religión jinista? Enternecedora. No sé cómo lo verían los animalistas acá. Los animalistas, si se enteran la existencia de la religión jinista, lo más probable es que se hagan jinistas y se organizan aquí en Chile para que se reconozca el jinismo como otra de las tantas religiones y estarían en la televisión, en la radio, en los artículos, en TikTok, en Facebook, en los canales de YouTube, tratando de que la multitud de chilenos se hagan jinistas para no matar animales. ¿Qué más podemos ver de esta religión? La vida de mortificación y ayuno y se legitima acá el suicidio. El efecto de la creencia en la virulenta acción contaminada del karma es la importancia primordial que la ascesis, el ayuno y las mortificaciones tienen en el jainismo para conseguir la liberación mediante el propio esfuerzo. Como en el budismo,
La salvación o la liberación es por medio del esfuerzo de la persona. Los ayunos de los jinistas pueden llegar a ser tan prolongados e intensos que terminen en la muerte voluntaria por inanición. Pero la muerte por inanición solo está permitido y tiene capacidad purificadora para los monjes o laicos demasiado ancianos y a los que padecen de una enfermedad incurable. Solo para ellos tiene una capacidad purificadora. Esto sí que es ayuno, mis hermanos, ¿ah? Un ayuno hasta morir de hambre, ¿no? Impresionante. Y tiene virtudes, tienes capacidades purificadoras, un ayuno de esa naturaleza. Para los que están enfermos o enfermedades incurables, o para los monjes y laicos que están muy ancianos. Entonces ellos sí pueden matarse literalmente de hambre, pero por medio de una actividad religiosa, espiritual, de una disciplina espiritual, del ayuno. Dejar de comer hasta que se produce la muerte. Esto está relacionado entonces con ¿cómo se llama el suicidio voluntario? La eutanasia, eso es. Aquí se practica la eutanasia, pero no para dejar de sufrir, sino con motivaciones religiosas. Y esta es purificarse del karma para romper el ciclo de reencarnaciones y experimentar la iluminación y luego despertar en el espacio superior donde están todos los dioses y las almas liberadas del karma. ¿Quién podría oponerse a una actividad como esa en este país? Nadie. En la India está permitido porque es parte de la religión de los jinistas. Algunos mandamientos y normas éticas morales para los jinistas, para todos los jinistas, no deben dañar ningún ser viviente. También no deben mentir, no deben robar o unirse sexualmente de manera ilegítima. La avaricia, la ira, el orgullo, de la doblez, del amor y del odio, de la violencia, la calumnia, de las denuncias, de la difamación, del placer y del asco. De todos esos elementos deben eliminarse de la ética del jinismo. Para los monjes deben soportar 22 incomodidades físicas y morales. Observar ciertas restricciones del monje logrará la liberación. Para los laicos, meditar varias veces al día, ayunar por lo menos cada 15 días, dar limosnas a los monjes. El cumplimiento de estos mandamientos, el laico se va a reencarnar en un monje en la futura reencarnación. La mujer acá en el jinismo sí debe reencarnarse en un hombre para poder liberarse o experimentar la liberación o experimentar el nirvana. Bien, estamos a la hora, quedan solamente 2 minutos. ¿Algún comentario antes de finalizar, por favor, mis pastores, hermanas Ignacia, igual? ¿Algún comentario, impresión de esta religión jainista o jinista?